Buenos Ya. días a todos, compañeros, compañeras, aquí nuevamente desde América Rebelde y también de la página La Rebelión se Justifica. Estamos en la segunda parte del programa que hemos llamado Octubre Rodriguista, y en esta oportunidad estamos con el compañero Jorge Donoso. Hace algunos días atrás entrevistamos a un compañero que participó en la toma de Los Queñes. Pronto, el 21 de octubre, se conmemora un aniversario más de la irrupción de la Guerra Patriótica Nacional. Y esa Guerra Patriótica Nacional, esa erupción, fue la toma simultánea, el 21 de octubre, de Los Queñes, Pichipillagüén, Aguas Claras y La Mora. Y en esta oportunidad estamos con el compañero Jorge Donoso, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y también participante en la toma del poblado La Mora el 21 de octubre de 1988. Como lo dijimos la vez pasada, la erupción de la GPN tiene varios elementos importantes. Primero, se da 16 días después del plebiscito del 5 de octubre del año 88. El plebiscito del 5 de octubre es la cristalización de la salida burguesa a la dictadura, de la salida pactada a la dictadura. Y la erupción del Frente Patriótico en la GPN, 16 días después, viene a ir a contrapelo a esa salida pactada y a denunciar que la dictadura iba a quedar intacta, pero con un rostro civil. Es decir, todo lo que impuso la dictadura, su sistema económico, eh, todos los cambios que ocurrieron, ¿cierto?, de dictadura a sangre y fuego, iban a quedar intactos. El Frente Patriótico no estaba lejos de tener la razón. El modelo de AFP, el sistema de educación, la salud, el código del trabajo, el sistema impositivo, bancario, eh, el tema forestal, etcétera, energético, la constitución del 80, ¿cierto? Todo está intacto. Y resulta que décadas después de la GPN y décadas después de esa denuncia que se frente con la erupción de la GPN, se produce precisamente el 2019 el estallido social. Y el estallido social, más allá de la masividad y la combatividad, es una condena a esa transición pactada y es una condena a el modelo de sociedad que se impuso vía pacto interburgués. Pero la historia hay que revivirla, hay que recordarla y hay que reivindicar las experiencias valerosas en la historia, y una de ellas es la erupción de la GPN, y es el motivo de por qué estamos entrevistando o vamos a entrevistar al compañero para que nos cuente cómo fue la toma del poblado de La Mora. Buenos días, compañero, buenas tardes. Bueno, bueno, ante los poblados se hacen, en el fondo, cuando se decide tomarse los poblados, es porque venía el plebiscito Pinochet. Y la idea era que si él hacía trampa, o sea, si salía el sí, con la continuidad de Pinochet, bueno, se iban a tomar los poblados y en las ciudades iban a salir las cúpulas rodriguistas, o sea, iba a ser un estallido total. Ahora, ¿por qué se elige La Mora? Se eligieron 4 poblados, uno al norte, uno en el sur. La Mora, digamos, la región central de Chile, y puis Los Queñes. Ahora, ¿quién tomó las decisiones de esos pueblos? Yo no sé. A mí me dieron la orden de ir y fuimos allá y había un reconocimiento que se hizo antes en La Mora. Habían compañeros que estaban dos compañeros que fueron para allá, porque hay que saber que cuando se toma un poblado hay que, prealablemente, hay que conocerse las rutas de salida, de escape, etcétera. Hay que hacer hoyos para meter los fierros, porque tampoco vas a poder salir, y muy cargados con muchos fierros. Y bueno, habían 2 compañeros que estaban en La Mora, hicieron, bueno, ellos recorrieron todo el sitio y todo. Eh,
Y yo me vino un punto para uno de ellos, que bajó de la montaña a buscarme, subimos a la mora, y ahí nos quedamos esperando el resto de los compañeros. Éramos en el fondo como 6, que nos tomamos el poblado. Y la orden eran bajar, o sea, fue que el orden del plebiscito, bajar directamente a la mora, había un objetivo, cada uno sabía su objetivo, había que cortar la ruta, sacar la gente digamos, de las casas, había un compañero que tenía que dar una locución, después se iba a tirar propaganda, y después nos íbamos hacia la montaña por donde habíamos venido. Esa era digamos, la misión en sí. Ahora, todos saben que cuando se hizo el plebiscito, nosotros estábamos en la montaña escuchando una radio, ¿no? Y Pinochet iba ganando, hasta casi las 12 de la noche iba ganando. Y en un momento determinado, ¡pum!, todo cambia. Y ganó, ¿no? Bueno, nosotros quedamos mirando, y el jefe, que en ese momento, el jefe del comando que fue a la Mora, era, ¿cómo se llama este? El que murió después en el aeropuerto que fue a buscar Norderflich, exactamente, huevo. Nosotros lo conocíamos por el huevo. El compañero dijo, bueno, se quedan aquí, voy a bajar a Santiago para saber cuál va a ser la continuidad. Así que se reunieron en Santiago, nosotros nos quedamos ahí por lo menos un mes esperando, y cuando volvió nos dijo que se habían reunido todos los compañeros de todos los grupos y habían tomado la decisión de seguir adelante con el tomado de los pueblos, para demostrarle a los chilenos, al pueblo chileno, que había otra salida. No solamente la salida pactada entre Pinochet, voilà, los Estados Unidos, con quien sea, sino había la posibilidad cierta de tomar otro camino. Donc, en ese momento bajábamos al pueblo, pum, se hizo toda la acción, se sacaron las personas de las casas, se formaron, hicimos 2 grupos por las vías de acceso, si venían pacos, para repelerlo. Y después se dio la arenga, se hicieron grafitis, se tiraron panfletos, y después nos retiramos hacia la cordillera. Y de ahí, bueno, habremos caminado 2 días, salimos por el lado del Melón, del otro lado, cruzamos casi toda la cordillera, de la costa, que está o sea, la cordillera está ahí, y salimos por el otro lado donde está el Melón, donde se hacía, bueno, dejamos los fierros guardados en un hoyo ahí, bien, y después bajamos de a 1, de a 2 civiles caminando, y de ahí nos retiramos. Esa fue la misión. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la Mora antes de la toma? Antes yo estuve casi un mes antes de la Mora, porque tenía que acostumbrarme, hay que caminar, porque cuando te metías a hacer cosas así, si no estáis preparados, porque es un cerro, ¿eh? Entonces, nos subimos por un cerro que tiene una pendiente, pero con mochilas, con fierros, con todo. Entonces hay que prepararse. Yo me fui un mes antes. Como te digo, habían 2 compañeros ya en la zona preparando todo, y con ellos me llevaron y me mostraron las diferentes rutas, anduve por todos lados. Así que para mí no había problema. O sea, Por eso, te quedaste en la Mora un mes entero antes de la sí, más o menos. Sí, sí. Ahí llevamos comida y todo. El problema es que nos racionamos y todo, pero esperamos ahí casi un mes antes de la operación. Porque, bueno, había que ser también, cuando se hizo, antes de que se hiciera el toma de las moras, estos 2 compañeros y yo fuimos a poner unas trampas, hicimos unas banderas del frente cerca del pueblo, ¿sí? Tiramos propaganda en el suelo, pusimos minas antipersonales, etcétera, etcétera. Había que preparar toda esa cosa. Entonces, si llegaban, digamos, los milicos, que iban a comenzar a buscar,
detectarían tres fácilmente ese punto. Y bueno, al final creo que no llegó nadie arriba, Ya. pero bueno, había cosas que se probaron antes. Ahora, en Eh, el caso de los otros compañeros de los otros poblados, los Queñes, Pichipeagüen y Aguas Claras, ¿también llegaron un mes antes? yo creo que se preparó de la misma manera, Ya, porque yo sé que los queñes, había gente preparando los queñes mucho antes que se tomara esa decisión de los queñes. Ya ya, había gente explorando el sector, había gente que conocía. Entonces, yo creo que se tomaron los queñes porque había se conocía el terreno. ¿Te fijas? Ahora por Aguas Claras no, nunca escuché cómo fue. Yo sé que salió exitosa también, pero eso ya en el norte, allí yo no sé cómo será porque allá otra, no tienes la misma, el mismo clima que nosotros teníamos, por ejemplo. Porque claro. nosotros nos metimos para el cerro y ahí hay árbol y todo eso. En Aguas Claras yo no sé cómo será la cosa allá, cómo hicieron los compañeros para salir, pero yo pienso que ya hay que estar en el sitio antes para conocerlo. Entonces hay caminar, preparar los hoyos donde vaya a dejar los fierros a la salida. Hay toda una preparación previa cuando se hace ese tipo de actividad. Bueno, yo le hice una pura vez nomás, pero yo llegué un mes antes y con el retardo, porque ganó el plebiscito, el no, bueno, nos habríamos quedado un mes y medio arriba, porque se demoró como 20 días, o sea, no, una semana, el huevo en ir a Santiago, tener la reunión, volver al cerro. Así que, bueno, así fue como lo hicimos. Por ejemplo, yo te puedo decir también una anécdota. En La Mora teníamos un compañero, por ejemplo, que venía de entrar al frente, venía del Partido Comunista, un compañero que vino ahí, eh, y cuando se supo que ¿cómo decir? El plebiscito lo habían ganado con el no. Todos nos fuimos a acostar, mi compañero Huevo bajó, nos fuimos a acostar y en la noche este compañero se nos fue, se arrancó. Así que tuvimos que llamar en urgencia a uno más. Trajimos un compañero nuevo de, de Valparaíso, y después cuando salimos de la operación y subiendo el cerro, se nos reventó el compañero. Sangre por las narices, sangre por la oreja. Tuvimos que pararnos en plena quebrada para prepararle una sopa. ¿Te fijas yo, no? Porque él no estaba acostumbrado. Llegó mucho, casi al principio, llegó y a la semana hicimos la cosa. Entonces no tuvo tiempo de habituarse. Ya. Bueno, al final le tuvimos que llevar la mochila, le tuvimos que llevar los fierros, y así solamente pudo seguir. Pero por eso te digo, Pero, ahí, disculpa la copucha, ¿ves? Pero, pero en el caso del compañero que se fue del Partido Comunista, nunca más supieron de él, se fue nomás. no, no, yo nunca más lo vi. Yo nunca más lo vi. O sea, y había o sea, yo era jefe de la zona vamos a decir, de todo lo que es la quinta región, y yo tenía varios grupos, y uno del jefe de esos grupos me trajo este cabrón. Yo no lo conocía tampoco, pero venía del lado o sea, venía de la zona de San Felipe, y allí habíamos conocido a un viejito que era el comunista y que nos prestaba la casa, era un ayudante nuestro. Y por ahí llegó este cabrón. Por ahí lo pescamos. Pero claro, como te digo, cuando ganó el Nobel, a la mañana siguiente no estaba. Así que, bueno, Qué increíble. increíble. Sí, son cosas que pasan. Son, No, son cosas del fútbol, como decía Julio Martínez. ¿Eh? son cosas del fútbol. No, pero eso te demuestra que, por ejemplo, hay que tener físico para hacer eso. Claro, No es cualquier cuestión ir a la montaña, y porque cuando vaya a salir, te vienen detrás tuyo con perros, vienen claro. bien armados, tienen helicóptero, porque la idea, te fijas,
La Mora está como en un valle, un vallecito así, pero llegar ya cuando está el cerro con los árboles y todo eso, hay que llegar en la noche, porque después te tiran helicóptero en la mañana. Claro. Ya, entonces tenemos que llegar arriba para estar a salvo ya en la montaña, con los árboles y todo eso, en la noche. Por eso lo hicimos, cuando se hizo la mora, se hizo tipo 7 de la tarde, cuando ya está cayendo el sol, ¿te fijáis? Pero que no es tan tarde tampoco. Y después la salida es durante la noche. Cuando el compañero se nos revienta, nos tenemos que parar, hacer una fogata, imagínate. O sea, íbamos por unas rocas subiendo así por una quebrada seca, y cuando el gallo ya se nos reventó, tuvimos que pararnos, nos escondimos detrás de una roca, buscamos leña, le hicimos una sopa. Bueno, al final llegamos arriba ya cuando está amaneciendo, arriba, allá que fui con 1500 metros. Y claro, escuchamos el zumbido. Entonces, alcanzamos a meternos en la vegetación antes que llegara. Y ahí, bueno, por ahí había que caminar, pasar otros cerros. Caminamos 2 días. Ahora, la operación en La Mora fue limpia. Sí, fue Hubo, limpio. no, Fue limpio. hubo O sea, problemas. no hubo tiros, o sea, se disparó al aire, pero nada más, no. Pero no había ningún policía, nadie salió con revólver tampoco. Bueno, la idea era neutralizar si había alguien que salía, era a su riesgo y pellejo, porque la idea era neutralizarlo. Claro. Pero ahora no pasó nada, ¿no? Se reunió la gente escuchó, con un altavoz se hizo una arenda política, se habló de política, se dijo la continuación iba a ser un fraude, que bueno, lo que ha sucedido, todo iba a quedar en place, o sea, nada iba a cambiar. Todo cambia, pero nada cambia. Y esa fue la gente estuvo ahí, algunos aplaudieron, otros no, y de ahí nosotros salimos tranquilos, pero no hubo ningún disparo. Y no habíamos tirado Miguelito más adelante del camino, más de los dos lados, que era un camino que venía de dos lados, ¿no? Pero no se vio ningún vehículo policial llegar, porque nos quedamos un rato mirando, así que después seguimos camino. Pero fue limpia y se alcanzó el objetivo que se quería dar, en todo Y, caso. y posteriormente, ya hecha la toma, ya haber evacuado la zona, no tuvieron ningún contratiempo ni problema de seguridad. No, porque como te digo, eh, al final de los 2 días caminando en la zona, en la montaña, cuando se decidió bajar ya, estos dos compañeros que te dije al principio, venían de Villa del Mar, los dos, del cerro, no me acuerdo si era La Campana, no me acuerdo, pero venían de Villa del Mar. Ellos fueron a dejarlo, les pasamos todos los fierros, todos los fusiles, etcétera, etcétera. Ellos lo llevaron, pum, y lo metieron en el hoyo, y de ahí nosotros bajamos por pareja, ¿ya? Para que no anduviéramos todos juntos. Entonces la idea era llegar a la autorruta y caminar hacia el Melón, buscar un medio para llegar a la ciudad. No, todo se pasó súper bien. El único contratiempo que tuvimos nosotros, y que no tenía nada que ver, y que era una cuestión que nunca pensamos que iba a pasar, era que en un momento determinado nos encontramos cercados, no cercados, pero eran como 11 guasos a caballo, y nosotros estábamos comiendo. O sea, en la noche ya íbamos subiendo el último cerro ya después había que bajar, y estábamos comiendo. Menos mal que habíamos dejado todos los fierros así colgados y con un paño encima. Y se nos aparecen estos guasos así, pues, se nos ponen ahí, y andaban buscando cuatreros, por ejemplo. Ya. Entonces creían que éramos cuatreros. Nosotros estábamos ahí comiendo, y nosotros estábamos comiendo una harina tostada con una sopa de harina tostada. ¿Te fijas? Entonces los gallos cuando llegaron, ninguno se bajó el caballo,
se nos pusieron así, de adelante así, nosotros estamos así como para... Y yo tenía la pistola debajo del plato, y yo miraba así, y uno de los compañeros se puso a hablar con ellos. Y ahí, claro, le preguntaron si no habían visto gente merodeando, si no, nosotros lo único que vimos, le hicimos una vaca más abajo que parece que se electrocutó porque ahí está el cadáver. Pero ahí, ya, pum, en un momento determinado, como vieron lo que estábamos comiendo, como que se dieron cuenta que no estábamos comiendo carne, ¿te fijas? Mm. Ya en un momento determinado se retiraron, nosotros miramos, el compañero, el huevo, dice, quedamos tranquilos, y salió otro detrás de otro matorral. Había uno que se había quedado escuchando, y salió así. Ya, levantar la APA, pescamos nuestras cosas, tac, 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 los fierros, las mochilas, pum, y nos fuimos. Y más arriba, cuando llegamos más arriba del cerro, el otro cerro del frente, estaba lleno como de pequeños incendios, fogatas. Habían unas 15 o 20 fogatas diferentes. Bueno, supongo que habrán sido ellos, te fijas, yo no me... De ahí nosotros seguimos nomás, fuimos y decidimos salir esa misma noche del sector. Por el problema este que teníamos el encuentro con estos gallos. No es que, ¿sabes? Todo se sabe. Claro, Antes claro. que empiecen a hablar en el pueblo, que vimos esto, los gallos, y que llegue de la milicia, ahí. Así que decidimos bajar esa misma noche, pum, 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 y todo se pasó bien. Ahora bien, yo sé que en todo esto, en estas acciones, en movimientos como el Frente, la compartimentación es una norma. Y hay poca información del origen o el pasado o el presente de cada compañero. Eh, pero el grupo de la Mora, ¿cómo se componía? ¿Cómo eran los compañeros? ¿De qué conversaban? Ya en el plano más humano. El estar en un mes eh, arriba en los cerros, eh, no todo es política, ¿cierto? No, 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 todo político. hay momentos de De camaradería, nos reímos, hablamos de estupideces. No, sí. ¿cómo era esa eh, cosa humana? Porque de repente hay ciertas caricaturas, la del guerrillero siempre enojado, mal genio y duro, con el rostro pero De piedra. de piedra, No, insensible. no, pero había de todo. Los compañeros, yo, por ejemplo, los dos compañeros, cuando llegamos los tres, yo los había visto, yo había ido a sus casas, pero no trabajaban conmigo directamente, trabajaban con un subalterno mío que era su jefe. Y él, como ellos tenían mucho, conocían mucho la montaña, ellos los elegimos para enviarlos primero. Y después los otros que llegaron, yo ni casi no los conocía, ¿te fijas? Yo conocí eso, el cabro este que te dije que se fue, a ese tampoco yo lo conocía. El, el que sí conocí, que el que llegó después, el cabro este que lo trajimos al último momento, que era fue como decir, un combatiente que tenía un grupo de un cabro que yo era su jefe. Él yo lo conocía, los otros no, al huevo yo lo había visto ya, en muchas ocasiones, a Nordenflich, cuando se hacían reuniones de coordinación y todo eso, y voilà, pero todas personas muy ricas. Por ejemplo, Nordenflich yo no lo sabía, tocaba la guitarra, cantaba. Una vez, después de una reunión, agarró una guitarra, se puso a cantar, y no, y te cantaba súper bien el hombre, el Nordenflich. Y lo otro, bueno, como te digo, la cuestión diaria era, bueno, lo primero, buscar comida, porque estamos en el cerro, porque hay poca comida, entonces ahí aprendí a hacer, por ejemplo, estas trampas para pajaritos, que cuando te dicen, pisa el palito, ¿te fijas? Entonces íbamos, hacíamos las trampas, pum, pum, las poníamos, después al otro día volvíamos, a veces cazábamos,
Y con eso nos alimentamos un poco. Así que en esa anduvimos ahí. Bueno, también hicimos en un momento nos fuimos para el cerro, para ver otra ruta, y nos encontramos con una laguna arriba de un cerro, así, la roca supongo que era impermeabiliza, pero había una laguna grande, de agua clara, y nos quedamos todo un día, bronceándose, bañándonos. Y después ya a la noche, cuando empezó a caer volvimos al punto donde estábamos acuartelados. Pero como te digo, hablábamos de todo, de política no teníamos para qué ir a hablar, si estábamos todos convencidos de lo que teníamos que hacer. ¿Qué voy a hablarle a un convencido si ya está convencido? Así que pasábamos nuestra hora a hablar de fútbol, de política, de la estupidez que encontráramos. Nos reíamos hartos también. Bueno, no se podía tampoco meter mucha bulla, porque estaban en pleno cerro. Además que en la noche había que ser guardia. ¿No? Que en la noche, cuando dos dormían y uno de guardia. Después, 2 horas después, despertás y te toca tu turno. El otro es parte de guardia. Entonces, no, una experiencia muy rica la que se vivió allí, la que yo viví en La Mora, por ejemplo. Porque eso, estar ahí, tener ese contacto con la naturaleza, con la gente, con los compañeros, ¿no? Es muy bonito. Yo siempre había hecho, en el frente, yo siempre operé en la ciudad, ¿te fijas? Esa fue la única participación que tuve en esto. Y la otra, pero antes de eso, había un compañero también de Santiago, que le decíamos el pollo, ¿cómo le decíamos? Ah, eh, bueno, un cabro que hizo unos camiones con pollo, super pollo, le decíamos, super pollo. Ese cabro también está metido adentro o sea, se mandó mucha gente afuera de Santiago a abrir puntos en diferentes partes de Chile, en la montaña, y todo. Yo, yo en un momento determinado yo me quedé en Santiago, pero bueno, yo supe de muchos compañeros que salieron, que se fueron a Molina, que se fueron, y, se, y la tarea era instalarse en una casa, en un tac, vivir y hacerse el hueón. Y guardarla, hacer reconocimiento, ver si podí meter más gente, empezar a arraigarse no en la ciudad, que en la ciudad teníamos muchos grupos, pero a nivel del campo, ¿sabes? Y eso es lo que yo sabía, al principio se estaba haciendo con la GPN. Y después, cuando viene el plebiscito y se decide hacerse los pueblos, porque era toda una idea, ¿no? O sea, la idea era que, porque nosotros partíamos de la base que iba a ganar el sí, ¿no? Que Pinochet iba a cometer un fraude y entonces, en ese momento, había estado preparado para salir, la gente iba a salir, todas las milicias rodriguistas estaban acuarteladas ese día, y nosotros teníamos que tomar los pueblos para golpear fuerte y decir, ahora es el momento. ¿Okay? Y como la gente iba a estar insatisfecha por el hecho de que, ¿verdad? Le quitaron la ganancia, ¡pum! Iba a haber todo un destape boleto, la gente iba a salir, protesta, etcétera. Entonces, ese era el momento. Pero al final no pasó así. O sea, Pinochet estuvo ganando a las 12 de la noche y parece que los americanos lo llamaron y le quitaron el apoyo. Eso es lo que yo entendí, que hay lo llamaron por teléfono y le dijeron que no tenían que aceptar ¿cómo decir? Los resultados, porque si no iba a haber una explosión social. Algo sabían los americanos. Bueno, la cuestión es que a partir de las 12 de la noche, pum, se invirtió la votación. Pum. Ya, o sea, al final, pum, ahí quedamos nosotros. ¿Okay? ¿Qué hacemos? O sea, salir. Entonces ahí los jefes se reunieron. Dijeron, no, quédense aquí, nosotros vamos a Santiago, vamos a ver qué pasa. Se fue el jefe, volvió, y claro, se decidió, como te dije, continuar, porque había que demostrar una vía alternativa a la sumisión,
al chantaje, si era un chantaje esa weá. Claro, Pinochet nunca lo tocaron, ¿entendés? Murió en su casa, con su familia, nunca. Lo único cuando lo tuvimos contra las cuerdas fue aquí cuando vino a Londres, que estuvo ahí en silla de ruedas no sé cuánto tiempo. Y después se curó milagrosamente cuando llegó a Chile. claro. Ahora, eh, antes de entrar un poco más allá en la GPN, ¿cómo era Roberto Nordenflix, Aurelio, como jefe? No, era muy bueno, muy bueno. Un gallo que tenía la idea muy clara, que hablaba muy bien, cuando te daba misiones, te explicaba mucho, mismo hasta los detalles, si tú querías. Y un gallo abierto a la discusión, no, muy buen jefe, muy buen jefe. Y con hartos huevos, porque tuve jefes que no eran así, ¿no? Tuve jefes que no, no eran muy, como dice, no tenían huevos. Eh, tenía huevos, por eso le costó la muerte. ¿Te acuerdas de que lo mataron? Porque fue a recuperar, se habían puesto en el aeropuerto de Pudahuel dos, como decir, estos que tiran, dos bazookas, ¿Mm? que eran, que con el tiempo se alimentaban con un reloj de tiempo, ¿te fijas? Y de los dos salió uno nomás. El otro quedó ahí porque no sé qué le habrá pasado. Y Northern lo fue a recuperar esa wea. Imagínate. Se metió, fueron dos, él y otro compañero. Y él se metió a buscar y lo estaban esperando. Los milicos estaban ahí después, desde que descubrieron la wea, tenían un punto fijo ahí. Así murió el güeyito. Pero bueno, era un compañero íntegro, un total, bueno, simpático, cantaba bien, tocaba bien la guitarra también. No, muy bueno. Mm. Lástima que la gente buena se nos fuera. Claro. Pero bueno, así era la tarea. Ahora, la, la GPN, la irrupción de la GPN está concentrada solamente en esos 4 poblados, los que Pichillahuen, La Mora y Aguas Claras, o el 21 de octubre eh, habían otros planes para otras zonas del país. No, pues como te dije, no, en la cantidad de pueblos a tomar serán 4. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, deberían, en ese momento, cuando si ganaba el sí, todas las milicias rodillistas que estaban en Santiago, Concepción, en todos lados, iban a salir a operar. ¿Fijáis? Ya, Esa parte de las milicias no se llevó a cabo. ¿Fijáis? Y se decidió solamente operar al nivel de los poblados. Y por eso que, ojalá, porque si el plan hubiera resultado como se preveía, cuando las milicias hubieran salido en Santiago, por ejemplo, Valparaíso, ¿no? ¿sí? Eran grupos que operaban con armas y con todo, va, la represión iba a estar muy, muy metida ¿te fijáis? ¿Sí? En Santiago y en las grandes ciudades. Pero bueno, eso se decidió no hacerse para preservar la milicia. Pero como ya habíamos montado todo este ejercicio de los pueblos, que se estaba trabajando hace mucho, se decidió seguir adelante. Como que yo te digo, marcar una ruta diferente, decirle al pueblo chileno, no, si esto va a ser lo mismo de siempre, hay otra manera, lo podemos hacer. Claro. No fue así, no fue así. Bueno, tuvimos la mala suerte de perder al comandante y a la comandante Tamara, Mm, en los Keyes. Entonces, fue un golpe duro a la organización, que el comandante era la cabeza pensante de todo lo que era la política frentista. Entonces, bueno, después, después yo seguí, después de los pueblos, y al final caí. Y empezaron a caer todos los compañeros, al final yo también caí. Pero la Guerra Patriótica Nacional, yo creo que fue la primera vez en la historia chilena en que se tomaba la decisión de tomarse el poder por las armas. A- yo digo tomarse el poder, no llegar a discusiones con el
con los milicos ni con nadie, no. A partir de ese día iba a empezar todo lo que era la GPN, que se estaba ya haciendo, porque había mucha gente, ya en muchos territorios estaba instalada. Y esa gente que se instala en un territorio, bueno, tenéis que hacer trabajo todavía, buscar un barretín, hacer un barretín, contactar gente, después llegan más compañeros. O sea, la idea era globalizar la lucha a todo Chile, no solamente a las ciudades, ¿sí? A todo Chile, al norte, en el sur. Bueno, en el sur habían compañeros que estaban con los mapuches, habían otros compañeros en el norte no conocí mucho yo para esos lados, pero ya se estaba haciendo todo ese trabajo, ¿te fijáis? Pero bueno, ahí con el problema de las dos cuestiones, cuando ganó el no, el plebiscito, bueno, todo el mundo sabe que los compañeros, nosotros estábamos al principio, nacimos del Partido Comunista, veníamos la mayoría veníamos del Partido Comunista. Yo pasé por la juventud comunista, pero mucho antes después del atentado, cuando empiezan a discutir los partidos para llegar al plebiscito, en ese tiempo ya los comunistas no se van, o sea, no es que se vayan, nosotros nos fuimos, porque ellos querían parar la cuestión armada, la opción armada. Dijeron que ya, que había que había que entrar a discutir y todo y todo. Bueno, además los otros partidos que estaban en coalición con ellos les pidieron que dejaran la lucha armada. Entonces, al interior del frente en ese tiempo hubo toda una discusión y al final el comandante, que pertenecía, porque el frente iba a la dirección del frente, iba a unas reuniones con la dirección del partido, en donde se definían las políticas. Después de esa fecha, porque decidieron que había que parar las operaciones armadas. Esa fue la orden que llegó. Entonces ahí hubo un problema. ¿Qué hacemos? Nosotros ya estábamos lanzados. Entonces, el comandante va a hablar con la dirección y al final se produce el quiebre, donde nace el Frente Patriótico Autónomo. ¿Te fijáis? Sí. Porque los integrantes, había dos frentes en ese momento. El Frente Partido, que eran personas del Frente Partido, que bueno, yo tuve compañeros que se me fueron de los grupos porque eran del partido. ¿Te fijáis? Y los que estaban realmente hasta el fondo, hasta los finales, hasta el Cerro Marí. Entonces ahí nos quitaron mucho apoyo nosotros, porque los comunistas tenían casi la totalidad de la logística. ¿Te fijáis? Las casas, los barretines, todo lo que necesitábamos para aplicar nuestra política. Yo incluso durante ese quiebre tuve que ir a buscar a un compañero que me tenía las armas y que no las quería devolver. Y vivía en la Victoria este compañero. Y toda su familia era comunista, y él también es comunista. Así que lo fui a ver y le tuve que pedir amablemente que me devolviera todos mis fierros. Toda las herramientas. Claro, tráeme todas las herramientas. Rapidito, por favor. Así que bueno, a ese nivel, ¿te fijas? Entonces, claro, no teníamos la misma capacidad que cuando los comunistas estaban con nosotros. Porque además los comunistas sacaban mucha gente a la calle. Claro. Ellos sacaban a la gente a la calle y todo. Pero se nos fue ese brazo, pero nosotros dijimos, estos huevones que se quedaron, porque hay compañeros que se quedaron en la otra sección del Frente Partido, y le llamamos nosotros Frente Partido, yo les dije, oye, huevones, les van a quitar las armas, no van a poder hacer más operaciones. Y no me creían. No, ok, ¿qué? Dicho y eso. Nunca más todos se tuvieron que poner al orden ahí en colita, filita, con los dictámenes del partido. Claro, después seguimos luchando. Después se integraron al tema electoral, ya no candidatos. Bueno, ahí están, pues, todavía están ahí. Claro. Y ahí intentaron inscribir un partido legal, el Partido Rodriguista, el Partido Popular, no sé cómo era la cosa.
pero bueno. No sé. No, Eh, ¿Ah? y por eso te digo, como la GPN era para demostrarle que había una alternativa creíble para llegar al poder. Claro. Pero bueno, Ahora, el año 86, como tú bien dices, ¿cierto? Las contradicciones con la dirección del Partido Comunista y el Frente Patriótico se agudizan, ¿cierto? Y ya el año 87 ya se produce el quiebre formal, la separación del frente, digamos. sí, el Frente Eh, Autónomo. pero es el frente antes del quiebre estaba enmarcado en la política de Reunión Popular de Masa, del Ese, PC, el PC, y en la sublevación nacional. Eh, la lógica de la rebelión popular era en contra de la dictadura, ¿cierto? El ¿cierto? objetivo principal era sacar a la dictadura. Sí, ¿Ya? sacar a Pinochet. Ya. No era en el fondo no era tomarse el poder, No, era es sacar sacar a a Pinochet. Pinochet nomás, ¿ya? Ah, ah, Democracia ahora, mm, ¿cierto? Pero la lógica de la GPN era una totalmente diferente. Eh, ¿Cómo se llega a la GPN, ¿cierto? Porque el quiebre es entre fines del 86, 87, por ahí, mm. ¿cierto? Eh, y, y la irrupción de la GPN es un año después, más o menos. ¿Ya? Más o menos, sí. No, por ¿Cómo, eso digo, cómo se llega a la concepción de la GPN? ¿Cómo se desembaraza el frente de la lógica de la rebelión popular y da cuerpo a esta guerra patriótica mucho más integral? sí. No, porque la visión que se tenía, en el fondo, porque nosotros, te lo digo, teníamos armas, teníamos apoyo, teníamos, o sea, la visión, había que cambiar la visión porque estábamos muy enfocados durante todo el tiempo cuando se estuvo con los comunistas, el trabajo estuvo muy enfocado en las ciudades, crear grupos para hacer operaciones de pum, pum, apoyar las masas, hacer camiones, tomar camiones, llevarlos a las poblaciones, distribuirlos. O sea, todo un trabajo de propaganda, todo un trabajo, más se atacaban cuarteles también, ¿sabes? Bueno, habían bancos, hacían, bueno, porque nutrir una estructura hay que tener dinero. Si sin huevos no se hacen queque. No, Entonces, se hacía también robo de bancos, robo, se traían, como decir, de diferentes operaciones, sacábamos el dinero para poder constituir, seguir las operaciones. En un momento determinado, cuando se viene el quiebre con el partido, y como tú bien dices, porque el frente siempre estuvo siguiendo las políticas del partido. El partido era el que le decía al comandante hay que hacer esto, hay que hacer esto. Ya, y como la situación política había cambiado en Chile, ¿ah? Y que se veía la alternativa, por ejemplo, de salir, de sacar al dictador bueno, ahí vienen los problemas. Entonces, porque el Frente tenía una visión más amplia de la lucha, de hacerla generalizarla al nivel de todo lo que era. Entonces, ahí es donde se produce el quiebre, digamos. Y ya cuando se produce el quiebre, nosotros, el Frente ya había tomado la decisión de comenzar a meter gente en los pueblos. no, sí, ¿Cachai? pero Había gente que había salido a vivir a diferentes lados para zonificar. la, la- Entonces, la pregunta que te quería hacer es esta. Eh, ¿Cómo o cuándo se inicia el proceso de idear la GPN? ¿Fue después del quiebre? ¿Fue un fue a poco partir antes del del quiebre? quiebre. Fue a partir del quiebre. No, Porque ahí ya se toma la decisión, ahí ya no se sigue más la directiva del partido. ya, Ya hay una directiva autónoma. Y se toma la decisión de continuar la GPN. Se escribe la GPN. Yo me acuerdo haber leído que la había escrito nuestro comandante, cómo se iba a hacer, cómo iban a hacer los pasos,
que eran las primeras etapas, Franchir, tac, 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 la ideología, todo, eso se escribió y se hizo. Se bajó a todos los mandos y se discutió la GPN. Entonces, a partir de ese lado, se estaba ya desarrollando anteriormente, ¿ah? Pero el Frente lo hacía de una manera que, que, que los comunistas no supieran si se quería. O sea, ellos ya estaban en la visión de la guerra, porque eran cuadros que habían hecho la guerra. Habían estado en Nicaragua, habían luchado en la guerra guerrilla y sabían cómo se desarrollaba esto. Bueno, al final se hizo lo que se pudo, como dicen. Pero la GPN yo pienso que jamás en su vida Chile ha vivido, o sea, fue la primera vez que se habló de tomarse el poder concretamente con las armas, de romper con todo esto que es conciliación, de llevar a cabo la revolución chilena vía todos los medios, políticos, bueno, militares, todo, porque todo es necesario. No simplemente la gente que anda con un fusil, sino la gente que ayuda, que te presta la casa, va a hacer reuniones, que te, que te, que te, que tú puedes llegar ahí, dormir la noche, no hay con problemas. Sí, o sea, todo eso es parte de la guerra total. Y la GPN es eso, la definición cómo hacer guerra total. Y es la primera vez en la historia chilena que se hacía, el concepto. Claro, Bueno, se pudo, yo sé si Manuel Rodríguez, bueno, el que estuvo vamos a decir, tú también milicia, él, pero no había un plan determinado, era más pegar a los españoles, claro, movilizarse, y por eso que la agrupación tomó su nombre, ¿sí? Que era así que se iba a pasar la cosa. Hasta cuando viene la Guerra Patriótica Nacional, que se define un cuadro específico, cómo se va a hacer, cómo nos vamos a zonificar, cómo nos vamos a estructurar, tac, 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 tac. Pero bueno, después de los Keyes, como murió el compañero, que era el que ahí vivieron muchas luchas de poder, se habló mucho que, bueno, se habló mucho que había una gente al interior que estaba dando información. Bueno, hubieron una cantidad de problemas que nos fuimos diluyendo. ¿Te fijas? Nos fuimos diluyendo poco a poco y sin conducción, mucha gente se fue para la casa, otros cayeron muertos, otros cayeron en cana y nos fuimos desvaneciendo. Yo no sé si el compañero hubiera quedado vivo si hubiera sido otra cosa, pero bueno, ahí no se sabrá nunca, claro. pero llegamos a lo que estamos, ¿no? Ahora, Pero bueno, la tarea de irrumpir con la GPN también tiene otro problema y otra tarea, que estando el frente al alero del Partido Comunista, ¿cierto? El frente era un aparato, sí, ¿cierto? no barato. Definido como un aparato al servicio del PC. Mm, Pero una vez separado el PC, el frente tiene que darse a la tarea de dejar de ser aparato y transformarse en partido revolucionario. sí, sí, ¿Ya? sí, Esos dos procesos de dejar de ser aparato, de transformarse a partido revolucionario político-militar y la GPN es un proceso bastante arduo, costoso, ¿cierto? Porque consiste también en pensar con cabeza propia, con autonomía, y elaborar algo tan complejo como una estrategia revolucionaria y una táctica revolucionaria, y sumado a eso todos los frentes intermedios, los frentes de masa. sí, porque la idea era, nosotros jugamos sobre el hecho que la gente al final se iba a quedar con ese sentimiento de que Pinochet no está, pero que todo es lo mismo, ¿te fijáis? Y que Claro, iba- iban a retomar, digamos, todo como que lo que pasó en el estallido, ¿te fijáis? Que iban a salir a las calles y todo. Pero bueno,
Eso es un camino que se dio muy lentamente. Pero claro. nosotros, claro, la idea era crear tanto un partido político como una estructura militar, pero solamente el frente, ¿te fijáis? Con directiva propia. Porque se hablaba de la guerra patriótica nacional. Sí, o sea, comienza cuando se escribe, si el año 90 no me acuerdo, 96, 97, no sé, cuando se escribió, pero ya se venía trabajando, ¿te fijáis? Se venía trabajando y es un proceso largo, no se hace del día a la mañana, digamos, que hay que convencer gente, hay que instalarse en un lado, quedarse tranquilo por lo menos 5 meses, ¿te fijáis? Después empezar a hacer contacto, no, un trabajo muy, muy largo y bueno, el problema es que yo jamás entendí por qué el compañero tuvo que ir a los Keynes, ¿te fijáis? El compañero quiso ir porque quería estar presente en el momento, pero normalmente no debería haber ido el compañero, ¿te fijáis? Pero eso Era tiene la que ver más cabeza, que todo, era la cabeza pensante de el, nuestro. el hecho de que Raúl haya querido o haya insistido en ir a los Queñes, eh, tiene que ver también con todo el planteamiento que tenía sobre la moral rodriguista y el rol del jefe, ¿cierto? Que el rol del jefe era, desde la perspectiva revolucionaria, ¿cierto? Era estar ahí, ¿cierto? Mm, Y acometer las acciones que él podía hacer y exigir esas acciones a otros. ¿Sí? ¿No tendrá que ver con eso? yo creo que sí, él quería ir en todo caso, porque mucha gente le dijo, habló con el compañero, le dijo, "Pues, compañero, ¿usted para qué va a ir? Si usted es la cabeza pensante del frente, tú tenés que, si, ¿quién nos va a tirar la línea? Si pasa algo, pero no, el compañero quería estar, porque decía, claro, que Rodriguista debe demostrar que también está y el compañero puede ir y que baja y hace operaciones y que está con la gente, marcar el inicio de la guerra patriótica nacional, ahí, él. Bueno, todos sabemos lo que pasó después, pero bueno, fue una gran pérdida, una gran pérdida. Además que estaba con la compañera también muy querida, nuestra compañera, y murieron los dos, pues los mataron los dos, los tiraron al Tinguirrica, lo hicieron pasar como que se habían ahogado, pero después al final se supo la verdad, si los mataron los dos. Y bueno, bueno, yo supe yo cuando salí del cerro, días después, supe que habían matado al compañero. Fue un golpe muy duro, muy duro. Pero bueno, de ahí ya, después, como te digo, eh, había una pelea interna, que quién iba a ser el jefe, salieron varios manuscritos diferentes, entonces como que se notaba que nos faltaba el compañero, ¿te fijas? Porque la política no era clara, ¿te fijas? Claro. Entonces, claro, nosotros seguimos operando porque dijimos, bueno, cuando existió ese bit de poder, si queréis, dentro del frente, o había dos cosas. O uno, no íbamos para la casa o seguíamos operando. Decidimos seguir operando, ¿te fijáis? En forma un poco autónoma. Bueno, al final yo caí en cana y de ahí ya, boom, mm, hice los años que hice y después salí con las leyes cumplidas y aterricé acá, en Europa, pero, o sea, no una continuidad después de la muerte del compañero, si tú querías, una continuidad en la política. Mm. Porque era el que decía ya, ahora hay que hacer esto, hay que hacer esto, pues hay que hacer esto. Entonces, después empezaron esas luchas internas y cada cual sacaba su documento y lo tiraba y tú leías diferentes cosas. Al final te empezabas a dar cuenta que, voilà, que había un vacío de poder. ¿Te fijas? Claro, claro. Pero bueno, ahí al Ahora, final se diluyó vol- todo. volviendo un poco atrás, no sé si estoy en lo cierto, pero me parece que en algún momento leí que cuando se empieza a idear en Cuba por parte de estos oficiales que habían sido entrenados en La Habana, entre los cuales estaba Raúl Pellegrín, eh,
cuando se empieza a idear la creación del Frente Patriótico, la idea original que tenía ese grupo de oficiales pequeños era transformar al partido en un partido militarizado. Y ese proyecto original es abortado y queda solamente el frente como un aparato. Eh, Quizá la contradicción que hace que después el frente se vaya del PC fue solamente postergada por la urgencia de combatir a la dictadura, pero siempre estuvo presente. Sí, no, mira, las reuniones que se llevan a cabo con el partido, yo creo que habían 3 comandantes que eran del partido y 2 comandantes que eran del frente, que fueron del Frente Autónomo después. Y claro, el problema es que el problema de la guerra es que da miedo la guerra también. ¿Ah? Claro. Da miedo. Si hay compañeros que al interior del Partido Comunista nunca quisieron, ni siquiera en la política, tener un brazo armado. ¿Te fijáis? Daba mucho miedo. Entonces, claro, había ese sentimiento los compañeros comunistas que como que es complicado hacer luchar más. Bueno, Pero bueno, ese miedo y esa negación a la guerra, entendiendo por guerra revolucionaria, que un partido que se llame comunista y que abrace el marxismo-leninismo, que le tenga miedo a la guerra, es una contradicción intrínseca, porque el mismo Lenin sí, eh, plantea que la revolución es una guerra y de todas las guerras, la más justa. sí, sí, pues, eso es lo que se olvida, ¿te fijáis? Pero bueno, había mucha gente reticente al interior del núcleo comunista de la idea de tener un grupo armado. Imagínate, la idea ya de tener un grupo armado, que cuando la habláis de guerra patriótica nacional, ya, oh, no, 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 ¿qué están diciendo? Se volvieron locos. ¿Fijáis? Entonces, claro, esa contradicción está desde el principio. ¿Te fijáis? Por eso que al final, cuando ya el frente se sale del partido, porque el partido quería entrar en conversaciones con, con el, con el dictador para ver si se iba y podían hacer su política así un poco, bueno, cada uno con lo suyo, pero había una concepción del partido que no era hacer la guerra, sacar a Pinochet, eso sí, sacar a Pinochet, no la guerra. Entonces, claro, cuando un partido que se dice que está para la toma del poder, ¿ah? No lo olvidemos, la toma del poder, eso es lo que se habla los comunistas. Entre transacciones para tener un poco de ganancia política aquí, un poco de ganancia política acá, así nunca va a llegar a ningún lado. Así no va a haber nunca toma del poder. A no que sea una cuestión que salga de las masas, como fue el estallido. Y esa cuestión fue, ¡pum! Empezó con los estudiantes por 30 pesos y después quedó la mansa cagada. Claro. Pero no estuvo conducido, no hubo conducción de ese movimiento, fue un movimiento que se dio por sí solo y se mantuvo ahí hasta que se lograron algunas conversaciones entre partidos, que ahí vino la cuestión de cambiar la constitución, que al final todos votaron contra. Bueno, ahí a mí cuando me llegó ese palo de la constitución, porque yo me dije, yo me dije, pucha, por lo menos con un lápiz vaya a poder cambiar la constitución, pues. No con un fierro ni con balas, con un lápiz haciendo una crucecita, vaya a cambiar la constitución. Y ya cuando supe que votaron contra, yo me dije, ya, hasta aquí llego. Pero es que también, Hubo mucha manipulación, estamos de acuerdo, no, pero es que también la propuesta constitucional del progresismo, la verdad es que era un asco, porque eh, no tocaba un ápice los tratados de libre comercio, era intocable. No se podía tocar un ápice el modelo económico. Y resulta que es el modelo económico el que tiene hecho bolsa a los trabajadores.
Ya, no hay ninguna mención a, a la clase trabajadora. O sea, se habla de la cuestión ramal, pero es un artículo. El resto del articulado, ¿cierto? Es totalmente identitario. Eh, es una izquierda culturalista, ¿cierto? Y lo extraño del caso es que en ese proyecto constitucional se le asignan las mismas funciones a las Fuerzas Armadas que a los pacos, las mismas funciones, textual. ya. ¿Eh? Entonces, claro, pero yo quería ir un poquito más para atrás en cuanto a la negación del PC o del miedo del PC a la guerra. Cuando tú dices eso, lo que estás diciendo es que había una negación de parte del Partido Comunista de convertir la lucha contra la dictadura en una lucha por el poder, convertir la protesta popular, ¿cierto? Y esa energía que había en una crisis revolucionaria. Sí, sí, esa es la idea, el papel. Claro, Pero, como te digo, el partido siempre quiso la salida de Pinochet. Esa era la estrategia que tenía. Entonces, de que en el momento determinado le dieron la posibilidad de salir por una de esas alternativas, bueno, ellos tomaron la decisión, ¿no? Rápidamente, ¿eh? claro. Se reunieron con los otros partidos, ya dijeron que iban a parar la lucha armada. Entonces, eso te deja ver que bueno, hay una simbiosis entre lo que practican y lo que hacen, ¿te fijáis? Claro. Había muchos viejos Pero tenían esa miedo. posición de esa época tiene mucha coherencia en lo que ocurre hoy día, porque hoy día la candidata presidencial Janet Jara, que es del Partido Comunista y que representa a todos los partidos progresistas, socialdemócratas, ella dice que, por ejemplo, que en Cuba no hay democracia, que es una dictadura, y que ella, a pesar de que milita en el PC, ella se define como socialdemócrata. Entonces, lo que ¿Sí? dice hoy Jara, ¿cierto? Menos mal que no le han preguntado a Jara qué opinión tiene de el Frente Patriótico, porque ahí yo creo que la respuesta sería tan nefasta y asquerosa como la otra. No, Eh, habría que preguntarle si va a liberar, si ganara, va a liberar al compañero Ramiro, pa. claro, 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 ahí al tiro vas a saber lo que te va a decir. claro. No, yo creo que no, yo creo que en el caso de Jara ni siquiera considera a Ramiro como preso político. Exactamente. Claro. Entonces, es muy coherente lo que plantea el PC en tiempo electoral de pactar con la DC, ¿cierto? En el mismo momento en que impulsaba esta política de rebelión popular, el Partido Comunista tenía el Comité Político Privado, que Sí, era negociar en secreto con la DC, con los renovados, ¿cierto? Una salida pactada. O sea, trabajaba a dos bandas, las dos bandas, sí, sí. ¿cierto? El partido trabajaba dos bandas. Por un lado nos utilizaba a nosotros como una fuerza armada, sacaban a las masas, a veces en protestas, tac, tac, tac. Pero por otro lado también buscaban llegar a acuerdos, ¿ah? Para evitar pasar por lo que es la lucha armada. Claro, Entonces, si en ¿cómo te digo? El comité central del partido, no toda la gente estaba de acuerdo en la creación del Frente Patriótico, ¿eh? Habían varios que no querían, que votaron contra. Al final se decidió porque, voilà, se vio que era imposible de otra manera, ¿te fijas? Y bueno, sacaron la política de masa, que tenía una componente armada, que éramos nosotros. claro. Pero del principio hubieron mucha gente al interior del partido que no estaban de acuerdo con esta cuestión. Yo me acuerdo Entonces, a mí no me extraña,
que después nos dividiéramos de ellos. Claro, yo me acuerdo que cuando fue el atentado a Pinochet, Luis Guastavino era vocero del PC en Argentina. Y se produce el atentado de Pinochet y él sale diciendo que era la gente de la CIA, que era un autoatentado, que no tenía nada que ver con el Partido Comunista ni con el Frente Patriótico. Y días después sale el comunicado del Frente que sí había sido el Frente, y la respuesta de Guastavino fue horrible, y parece que a raíz de esa respuesta del Frente, él renuncia como vocero del PC en Argentina. Ya. Pero estaba Guastavino, Patricio Vale, la familia Porolo, hubo un montón de viejos del PC que eran totalmente de derecha. Sí, no, pues, hay mucha gente que no. eh, Mira, la gente, yo conocí gente del PC que eran viejos que nos pasaban plata de tiempo en tiempo, porque yo cuando pasé por la juventud comunista, hacíamos a veces reuniones en la casa de un cabro que era comunista y sus padres eran del PC. Y estos gallos yo los conocía, a veces nos ayudaban con plata, etcétera, etcétera. Y siempre hablaban de la revolución. Sí, revolución, compañero, de la revolución, hay que salir, las armas, pa, pa, pa. Yo un día me faltaba dinero para hacer una operación. Faltaba dinero. Digo, ¿qué puedo hacer? Ni idea. Y voy, me llevo mi fierro y otro fierro, dos fierros, la cintura, voy a ver al compañero, pido hablar con él. Y bueno, empieza a hablar de revolución y todo. Yo le digo, compañero, chavo, hagamos la revolución. Saco un fierro, pa, lo pongo en la mesa, saco el mío, pa, vamos, le digo. El tipo me iba mirando. Pero, pero no, compañero, es que yo. Al final, yo digo, mira, yo quiero ahorrar ahí porque necesitamos dinero. Pero ¿cuánto necesitan? Tanto. Ya, pum, me trajo la plata. O sea, esa es la realidad un poco de la izquierda chilena, ¿sí? Mm. Hablan y pa. Pero el momento de pasar los actos, entonces, claro, había mucha gente así en PC. Claro, Pero bueno, que es un poco lo que conversábamos antes, fuera de cámara, en cuanto al Che Guevara, po. Cuando el PC conmemora al Che, que se lo levanta, es todo un discurso romántico de buena persona, idealista, utópico, su aventura en Bolivia. Le ponen música lo, esperada, lo idealizan, lo claro, idealizan. pero le quita, y cuando uno le dice a los compañeros, ya, pues, pongamos en práctica el guevarismo, entonces dicen, no, pero es que eso sirvió para Cuba solamente, Chile es una excepción de país, tiene otro componente, no No, hay, siempre no hay selva, no, aquí no hay sierra maestra, entonces es imposible, y falta un Fidel. Entonces, como no hay un Fidel y no hay un Che, la vía armada es imposible. ¿No? ah, no, o sea, yo encuentro que falta más gente como el compañero, como gente como el Che, o como compañero, nuestro comandante, que son gente que, voilà, que tienen una idea, que desarrollan una concepción y que son, al mismo tiempo, lo dan todo por ese tipo de concepciones, ¿te fijáis? Bueno, Y, y mucha gente se va a inclinar detrás de ellos. Hoy en día en Chile, yo no sé si, bueno, yo hace mucho, mucho tiempo que yo salí de Chile, hace más de 35 años, pero, y no sigo la política chilena tampoco, no me interesa, ¿te fijáis? Pero no sé si será una persona como ella, o como Salvador Allende, por ejemplo, que era un hombre también que tenía la idea clara, que, que, que lo hizo y que fue, yo pienso, para mí es mi único presidente. El único presidente chileno que yo tengo es Salvador Allende. Y que al final nunca quiso tampoco transar y murió ahí en la moneda, como lo dijo que le iba a hacer. Lo mataron ahí. claro, Entonces, gente como esa es importante mantenerla en vida. Y no sé, yo siempre dije, bueno, ¿para qué fue a los que mis compañeros? claro. Pero bueno, Ahora, han transcurrido 37 años de la irrupción de la GPN, y, y si bien es cierto,
Chile ha cambiado en algunas cosas, ¿cierto? La lucha de clases sigue siendo la misma. Hay un 22% de pobreza en Chile. El 1% más rico se lleva el 50% de la riqueza. Cada año mueren 40.000 personas por la lista de espera en salud. Chile también es primer lugar en América Latina en consumo de drogas en niños y adolescentes. Alcanza el 30% o más. Los sin casa están por todos lados, están sacando gente de los campamentos de los terrenos que han ocupado, que se han tomado por vivienda. Y tenemos una izquierda progresista que dejó de ser reformista, ahora es progresista, y que está inserta en toda la ideología neoliberal. No, Es una izquierda neoliberal. una izquierda revisitada. Claro, claro. Eh, aguachente, digamos, más que aguachente. Es de un amarillo intenso. ¿Eh? Ya, no, Eh, pajarito. claro, pajarito. Ahora, Pajarito. si bien es cierto, se mantiene esa lucha de clase, eh, ¿qué, qué, qué aspecto, si no todo, está vigente hoy día de la guerra patriótica nacional? Porque cuando se habla de patriótico, ¿cierto? Yo entiendo que el elemento patriótico en la GPN es el contenido antiimperialista. Exactamente. ¿Mm? Patrióticos, de la nación, Claro, lo nuestro, lo que es nuestro. claro, Nuestra historia, no sé, nuestra cultura, lo que involucra toda nuestra patria. claro, La guerra patriótica y nacional porque iba a ser a todo lo largo del territorio chileno. claro. Bueno, tú me preguntas qué quedó de eso hoy en día. Mira, yo ¿Qué está no sé, vigente? la- lo que siempre ha estado vigente es la lucha por el poder, de manera armada. O sea, el problema hoy en día es yo pienso que una gran cantidad de la población no está contenta con su situación. Se vio cuando salieron a la calle, en octubre del año pasado o el antepasado, no sé cuándo fue, cuando salieron a la calle, que sale esa 2019. rabia. El problema es que esa rabia hay que conducirla. Entonces, ahí es donde existe un problema de dirección, ¿sí? Porque la guerra patriótica nacional, más que mal, está escrita, hay documentos. Entonces, falta la manera de precursar la molestia a la gente hacia lo que es realmente principal, Pero la lucha anticapitalista. con Porque, respecto a eso, disculpa, con respecto a eso, el Partido Comunista en dictadura, cuando elabora la Reunión Popular, ellos hablan del vacío histórico, entendiendo, entendiendo ese vacío histórico como la ausencia del elemento militar. exactamente, Yo discrepo con eso porque creo que el vacío histórico no es solamente el tema militar, sino que es la ausencia de un partido revolucionario. Eh, ¿Tú crees que en esa construcción que tú mencionas con respecto al estallido del 2019 y, y todo lo que ha pasado posteriormente, existe una necesidad de construir un partido revolucionario? sí. Yo pienso que esa construcción se tiene que dar, se dará en algún momento, yo pienso, porque la gente, al momento determinado, que va a estar en contra de la situación, en contra de, bueno, la problemática social que existe en Chile, en un momento determinado hay que recrear, que para mí el frente ya no tiene la capacidad, para mí ya no, porque hay gente que anda diciendo en Chile que son del frente, que andan estructurando, pero es muy poca gente. Estructurar un partido
que se tome eso, la lucha anticapitalista, antisistema, porque si hay pobreza y si hay todas esas diferencias, es a la base de la existencia del capitalismo. ¿Te fijáis? Entonces, hay que hacerlo, un partido nuevo que se defina por la toma del poder, porque no vaya a ser un partido a puro estar conversando con gente, ¿no es cierto? Es para la toma del poder, tomarse el poder. Ahí. Y eso hay que hoy en día capitalizarlo. O sea, existe de ya nosotros fuimos, ¿cómo decirte? Un experimento. Pero si se hizo una vez, se puede hacer. Entonces, eso es lo que falta. ¡Tum! Que llegue y que se defina esta cuestión. Quienes estén a la cabeza, no sé. Yo creo que hoy en día, políticamente en Chile, hay gente que todavía está con esa convicción de hacer algo, pero no, todo el mundo conjura contra todo el mundo. O sea, no hay confianza. Entonces, faltaría hacer eso. Yo pienso en Chile, hoy en día. Si se quiere llegar algún día a, a cambiar el sistema, ¿te fijas? A nacionalizar nuestros recursos, a parar la corrupción, sacar los jueces bueno, todos las cacerolas que se han visto en Chile, la gente que roba, la derecha, y que nunca pasa por la prisión, nunca. Entonces, hay en Chile se necesita un nuevo partido político revolucionario. Eso se Ahora, necesita. ese partido revolucionario, inevitablemente, como su nombre lo dice, revolucionario, tiene que tener una composición político-militar y tiene que asumir también la guerra revolucionaria como un elemento estructurante de su programa, de su Sí, ideología. sí, porque a ti no te van a pasar el poder, o sea, la gente que está en el poder y que está detrás del poder, todos los políticos que apoyan a los políticos, o sea, la gente que tiene mucho dinero, que apoya a los políticos, que los políticos después les devuelven la mano. Bueno, toda esa gente no va a querer dejar el poder, no la va a dejar el poder, así como así. Entonces, tenéis que partir de la base que en un momento determinado te vaya a tener que enfrentar la maquinaria militar. Así que, si es un partido político que se dice que va a tomar el poder, tiene que tener esencialmente dentro de su política la toma del poder por todos los medios, ya sean armados, civiles, como sean, pero tomarse el poder. Si no, no sirve de nada ser un partido. ¿Para qué sirve hacer un partido si va a seguir con la misma, dentro del mismo, ¿cómo decir? Sistema, con las mismas FP, con la misma, seguir en lo mismo? No veo para qué, no veo para qué. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo por la fuerza si es necesario, como hicieron los nicaragüenses, como hicieron los chapas, todas las guerrillas que se tomaron el poder, pues, salieron, como lo hicieron los cubanos, como lo hicieron, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Lo podríamos hacer. Pero bueno, como te digo, la lucha armada da miedo. Claro, porque también tú puedes pasar. Claro. Entonces No, ahí bueno, no, se habla mucho, pero se hace poco, vamos a decir. la verdad es que no se le puede pedir pera al olmo. Pues, Exactamente. el que nació en el Parlamento va a encontrar que el Parlamento es su zona confort, pero más preciada. Exactamente, es que no reciben salarios pocos, o sea, miserables, no reciben salarios miserables, ¿No? también pagados. Sí. Entonces, cuando tenés todo en la casa y no te falta nada, Claro. porque todo está ahí. Entre, entre renunciar a 10 millones mensuales y tomar un fusil, puta, No, son no, dos cosas diferentes. no, pues no, pues no. Mejor me quedo con los 10 guatones, ¿cierto? Lógico. Claro. Pero Compañero, bueno, estamos llegando al término de la entrevista. Eh, eh,
Me queda claro un montón de tareas, ¿cierto? Pendientes. La construcción del Partido Revolucionario de carácter político-militar, la reivindicación de la guerra revolucionaria como única alternativa hacia el tomar poder, hacia la transformación de la sociedad en forma revolucionaria. Me queda claro también la importancia de la GPN en la historia reciente y en la historia general de Chile, ¿cierto? Más que de Chile, de la historia general del pueblo. Y también la importancia de la toma de los 4 poblados, los Queñes, Pichi, Pillahuen, Aguas Claras y La Mora, ¿ya? Sí. Que es un hecho que hay que rescatar. Le doy las gracias por su tiempo. De nada, bueno, Lo quiero con dejar mucho invitado para una próxima reunión, ¿ya? Y, ya, y, y bueno, a seguir conversando y a seguir debatiendo. gracias, en todo caso. ¿No? Gracias a ti por darme este espacio para evocar un poco lo que fue, claro, la toma de los poblados y, bueno, un poco la política de la GPN, que está muy olvidada y que la quieren tapar porque no hay que hablar de eso. Entonces, yo pienso que está muy bien que tú pongas en el tejido de la web todo esto, para que no... que es muy importante la GPN, la primera vez que se hacía guerra en Chile. O sea, guerra revolucionaria, ¿eh? No guerra, Sí, tuvimos guerra con los argentinos, no, pero guerra revolucionaria. así es. Entonces, es importantísimo. Pero bueno, queda para la historia, como dicen. Muchas gracias y como decía el comandante Raúl Pelegrín y como decían los rodriguistas, la lucha es hasta vencer o morir. Exactamente. No, pero yo decía hasta vencer o vencer. Sí. También, vencer a toda costa. ¿Eh? Ya, de ahí nosotros estaríamos conversando, ¿no? Así es. Un abrazo grande, compañero. Un abrazo grande. Que esté bien. Muchas gracias. Chao.